Los momentos históricos más importantes y la agenda informativa de Colombia se analiza desde la independencia y la crítica social. Memoria Andante, un podcast de Comunicasur. Bienvenidos y bienvenidas a este quinto capítulo de la cuarta temporada, edición número 2 o segunda parte, hablando de los ministros de Petro, del gabinete ministerial de Gustavo Petro. Hoy, con Darwin, con Daniela, vamos a estar conversando un poco sobre los diferentes ministros, sobre los que nos quedan. Ojalá lo alcancemos a terminar, porque en realidad el tiempo como que no nos está alcanzando, ¿no? Ojalá la verdad es que hay bastante por tocar, ¿no? Yo creo que queremos darle un enfoque diferente al que le han dado los diferentes medios, más que hablar de la hoja de vida, de pronto de la hoja académica que han tenido, es como ser más puntuales en si realmente consideramos, obviamente una mirada muy subjetiva, si realmente consideramos de que están puestos ahí en este cargo público más por tecnocracia o realmente es como una cuota de algún partido, ¿no? Yo creo que las dos partes, ¿no? Sí, nos hemos dado cuenta inclusive con el episodio pasado, con la primera parte, de que sí ha sido así. Por tecnocracia, y hay otra parte que se ve realmente que se está pagando favores políticos de una otra manera, ¿no? Pues en el capítulo anterior yo hablaba de que la ministra del Trabajo era en cierta medida como una justicia histórica, que llegue una persona tan cercana al sindicalismo. Hoy en una conversación con un amigo me decía, pues también es como un ejercicio de Petro diciéndoles, bueno, ustedes que joden tanto con el tema del trabajo, entiéndase usted con el sindicalismo que es tan complicado para trabajar. Vamos a ver cómo le va a Gloria Inés. En ese orden de ideas, pues tenemos una lista de ministros y ministras. Recordar que este es el primer gobierno que intenta ejercer ese tema de la paridad. Y empezamos lo ha logrado, ¿no? Pues sí, en cierta medida sí hay como que unas figuras muy importantes, femeninas muy importantes. Habría que buscar alguna forma, digamos, de analizarlos a profundidad en su papel como mujeres, en los diferentes cargos que han ejercido o los sectores de los que vienen. Y empezamos con una muy importante que fue un golpe de opinión muy, muy, muy fuerte cuando la nombraron, y es la ministra de Cultura. Darwin, ¿nos puede contar un poco sobre ella? Pues es una histórica dentro de la cultura a nivel nacional. Siempre está dedicada al tema del teatro. Es sobreviviente, ¿no?, de la Unión Patriótica. Digamos que es una de las elecciones que se podría llamar por mérito también a toda la trascendencia que tiene ella en el ámbito cultural a nivel de Colombia, a nivel internacional. Y pues es de los sectores de la izquierda, de una otra forma, que siempre han estado presente en el movimiento social y en el movimiento teatral en Colombia, ¿no? Entonces es una figura a resaltar. Creo que, una referente, que va a hacer cosas muy interesantes, porque digamos que es como una de las primeras veces que llega una mujer tan cualificada y que ha estado inmiscuida en todo el tema de la cultura toda su vida, y entonces puede dar grandes aportes desde la experiencia propia de las dificultades que han tenido que pasar pues los diferentes escenarios culturales a nivel nacional, ¿no? Entonces creo que es una muy buena jugada en el término cultural para el país. Esperemos que pueda contar con el apoyo también de los diferentes grupos, asociaciones, organizaciones culturales que tiene el país, y que esto ayude a que toda esa riqueza cultural que tiene Colombia pueda salir a flote, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional, y posesionarnos como esa gran muestra cultural que tiene nuestro país, ¿no? Recientemente leí una noticia acerca de ella, que está abriendo, digamos, el diálogo, o sea, se ha comunicado con diferentes sectores culturales de diferentes zonas del país. Me parece importante porque la gran mayoría que he visto pues son jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que esta experiencia que ella tiene en el sector cultural como dramaturga, creo que le va a aportar muchísimo a todos estos sectores, por ejemplo del rap, que antes pues no había sido como tan integrado a la parte cultural. Yo creo que le viene muy bien al país esta elección. Creo que fue muy acertada. Esperemos más bien cómo se van dando las condiciones, porque para también nadie es un secreto que también es muy difícil
manejar las diferentes líneas dentro de la cultura a nivel nacional, las diferentes visiones, las diferentes propuestas que se pueden manejar en el país, ¿no? Entonces esperemos que logre articular. Pero es uno de los grandes retos siendo Colombia un país tan diverso. Exactamente. Que ese es el problema. Que logre que las culturas se pongan de acuerdo, que no haya una uniformidad, sino que realmente se entienda desde cada uno de los principios y de ese proceso que se ha construido en cada uno de los ámbitos culturales del país, desde las comunidades indígenas, desde los afro, desde el sector campesino, desde el sector urbano. Bueno, creo que es un momento interesante para la transformación cultural en Colombia. Pues que hay una cuestión ahí, digamos en cierta medida, y es un reto bien importante. Patricia Ariza, pues que no habíamos dicho su nombre. Patricia Ariza es una dramaturga muy importante a nivel nacional, hizo parte de los nadaístas con Gonzalo Arango. En cierta medida empezó desde muy joven a andar en estos círculos, digamos, de poesía, pero empezó a tener como unas tendencias también en su historia hacia la izquierda. Políticas. Y por eso, digamos, se habla de que ella hizo parte de la OPE y es sobreviviente del baile rojo, que hay que decirlo claro, que fue un plan de las fuerzas militares para acabar con todo un partido político que fue el genocidio de la UIP, de la Unión UIP, Patriótica. perdón, de la UP. Estoy pensando en este escenario, se me atraviesa. Entonces, de la Unión Patriótica, claro, fue una cosa tremenda. Patricia Ariza últimamente es fundadora y, digamos, hacía parte de este taller, algo así como un ejercicio taller teatral de La Candelaria, que ha marcado en cierta medida una tendencia en el ejercicio, digamos, del dramaturgia, digamos, a nivel nacional. Es un referente a nivel internacional de lo que es el teatro en Colombia, sobre todo porque hacen un teatro comprometido, y hay una discusión, digamos, que no sé, digamos, qué partido tomará ella. Pienso que puede ser interesante, es sobre si la cultura o el arte, más digamos específicamente hablando, tiene o no que tener, digamos, o tomar partido políticamente hablando. ¿Es político o apolítico el arte? Y es una discusión que viene desarrollándose en Colombia desde la década de los 60 del año pasado. Del siglo pasado, perdón, es que el año pasado. De la década de los 60 del siglo pasado, que es interesante en cierta medida. Y todo este acervo, todo esto que ella tiene, ¿cómo se va a ver ante la cartera del Ministerio de Cultura con todo el impulso que se viene desarrollando desde el gobierno de Álvaro Uribe, no diría yo el primer gobierno de Santos, con esta suerte de lo de la economía naranja, que es las economías creativas y toda esa cuestión que se le ha dado mucho impulso? Vemos que hay mucho desde el Ministerio de las TICs, desde el Ministerio de Cultura, aportándole, digamos, a estos sectores, los sectores culturales de la producción cultural, de las vitrinas culturales, de la producción audiovisual, de la producción radiofónica, de podcast, toda esta cuestión, que piensan la cultura desde una perspectiva, digamos, más materialista, podría decir, el tema, digamos, más económico. ¿Cómo lo proyecta ella? ¿Y bueno, cómo ya va a eso empezar? queda por esperar. Ese, digo yo, es el mayor reto que tendría Patricia reto que Ariza. tendría, sí. Pero yo creo que concluimos algo entre los tres, y es que realmente pues está ahí por mérito propio. Sí, no, Claro. o sea, es una, como decía yo con Álvaro Leiva, mentira, no, Patricia Ariza es una persona que tiene un nivel y que en realidad se puede decir que está Intachable. hablando de cultura. ¿Cuándo? Ahora la pregunta es, la cultura no es solamente el arte o las industrias culturales y todo eso, digamos, en la perspectiva, digamos, más antropológica, cómo va a proyectar. Yo creo que o eso no lo va a daría hacer. inclusive ya un tema para otro. Un reto otro fuerte para ella podcast, también ¿no? es lograr que se implemente o se aumente el presupuesto de la cultura, que siempre ha estado Yo creo que disminuido, no es solamente de ese ministerio. Siento que por las recientes quejas que se han dado los diferentes ministros, cada uno a su cargo, por ejemplo, lo mismo ha dicho Alejandro Gaviria, Pues con el presupuesto de la obviamente educación. también hay que mirar el tema de que el gobierno que sale deja completamente endeudado, O sea, una deuda y fiscal reducido también. el presupuesto del país, ¿no? Entonces creo que las últimas jugaditas que logró hacer el saliente presidente, si se puede decir presidente porque nunca gobernó, que fue Duque, pues de una u otra forma ha ocasionado que en estos momentos
se esté buscando la manera de solucionar presupuestalmente la crisis económica que tiene el país, ¿no? Y esto es el tema de la reforma, todas las discusiones que se vienen dando, a la reforma tributaria, a la plata que se tiene que recaudar de una otra forma para que los proyectos y la propuesta puedan salir adelante, ¿no? De lo que se propuso en las elecciones, en las campañas electorales, ¿no? Creo que ya pasando, pues para que no nos tome mucho tiempo también, hay otra ministra que es la de las TIC, ¿sí? Que todavía está como en ese proceso al día de hoy de si se posesiona, no se puede posesionar, por también una investigación que es la ministra Urrutia. Sandra Urrutia, que aquí van dos cosas. Si bien es una ministra que está puesta por todo el tema del partido de la U, porque estuvimos investigando y viene su procedencia de ese partido, donde pues uno podría decir se puede estar cuadrando favores políticos de una otra manera. Pues también hay que resaltar que esta ministra tiene un recorrido muy interesante, muy tecnócrata, como hablábamos con Gustavo en otra manera. Siempre ha estado muy cercana al tema del Ministerio de las TIC. Siempre su formación también ha estado basada en maestrías, especializaciones, todo frente al tema de las telecomunicaciones. Entonces toca empezar a mirar y observar de una otra manera cuál va a ser el papel de ella, ¿no? Pero pues bueno, todos pues sabemos es que es una telenovela interesante el tema del Ministerio de las TICs, porque de las tecnologías de la información y la comunicación. Pues Más que hoy a 1 de septiembre todavía no tenemos claridad. Todavía no tenemos claridad porque ayer, ¿no? 31 de agosto, todavía seguía embolatada esa cuestión. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se ha dicho? Otros medios de comunicación han hablado sobre la imposibilidad de ella de asumir el cargo por una demanda en contra del Estado. Es que todavía no se sabe si es un conflicto de intereses. La conflicto de intereses era la anterior, que tampoco se pudo posesionar. Es que lo que pasa con esta es que ella estuvo trabajando en la Contraloría, era como fiscal, en cierta medida, hacia esta situación que es el tema de las TICs. Entonces hay una inhabilidad que no es ni tan inhabilidad, o sea, está todavía, digamos, como en un limbo jurídico esa cuestión, porque según ya se falló, digamos, en cuanto, digamos, a una persona que entraba al Estado después de ser parte de la Contraloría, y era que se supone que 2 años después de haber sido parte de la Contraloría, hasta 2 años después tienen inhabilidad, y ella, pues imagínense, fiscal de la Contraloría en el tema de las TICs, pues está embolatada la cuestión. Entonces ahí yo creo, y sí, tiene toda la bendición de Dilian Francisca Toro, la anterior postulada, que según Daniel Coronel llegó desesperada cuando estaban nombrando a otra ministra a solicitar que por favor la posesionaran, y le dijeron, no, oiga, ¿usted cómo se le ocurre esto? No tenía la bendición de Dilian Francisca. Entonces ahí vemos como que en cierta medida hay una cuestión de Petro ahí como para generar esa gobernabilidad, entre comillas, para tener a la U obviamente de su lado. Pero contentillo. Pues, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Y también hay muchas críticas, ¿no? Frente pues a esto de Petro, como ha posesionado ministros tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Pues porque se suponía que iba a ser un gobierno alternativo, pero casi que la mitad de su bancada de una otra forma o de sus ministros hacen parte de un sector de derecha o de socialdemocracia que de una otra forma ha incluido Petro también dentro de este gobierno, ¿no? Sea para hacer pago de favores políticos o buscando en otra forma que le aprueben en el Senado los distintos proyectos de ley, pero pues digamos que es complejo la situación en la que se encuentra Petro en otra forma en este momento para poder mantener la gobernabilidad. Más con todos los medios acechando cualquiera. Digamos lo que el santismo se le convirtió en una otra forma en un aliado táctico dentro de su gobierno. No, y es algo bien interesante ahí, como ya que toca un poquito el tema de Santos, y es que a mí, que ojalá lo pudiéramos traer Oscar Suárez. Me decía, él tiene, digamos, una cuestión, no sé si pueda, digamos, participar y opinar sobre cuestiones políticas al trabajar, digamos, donde trabaja, pero él me decía que en su análisis, que él es muy bueno analizando políticamente cosas, él me decía, en la campaña de Petro
Santos nos devolvió el favor al movimiento social, porque nosotros nos metimos de lleno a la campaña reeleccionista de él, para el tema, por el de, tema de la paz, por el tema del proceso de paz. Entonces él nos está devolviendo un favor. Puede haber una alianza ahí táctica también entre el santismo, que el santismo en cierta medida es una socialdemocracia ahí como liberal. Pero ¿hasta también. qué punto de una otra forma eso sí afecta o no afecta las decisiones trascendentales del país, ¿no? Vamos a ver, eso toca ahí mirar, es donde, y más ahí, que todo en el tema regional, ¿no? Ya sea en las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de consejos, de diputados. Vamos a ver cómo se ven fortalecidos los partidos que están ahí en esa repartida, ¿no? Ese rifirrafe dentro de ese pacto histórico que de una otra forma para nadie es un secreto que está pegado con babas, ¿no? Con mocos, dicen. Pero no. Hay muchas dificultades a nivel regional, no ha podido. Y a nivel nacional también. A nivel nacional no han podido consolidarse en otra forma. Hay gente que incluso le pone fechas de existencia a este pacto de máximo 2 años. Y pues toca mirar qué es lo que está sucediendo en las regiones. Por ejemplo, en el Huila podemos hablar de 3 pactos históricos, un pacto económico, que son los que manejan la plata o manejaron la plata en campaña, un pacto clase media o movimiento social que está ahí, y otro pacto juvenil que está en contravía también, y muchas discusiones dentro de lo que pasa en el pacto histórico, y ni hablar de la Colombia humana que es como lo que quiere posesionar Petro de otra forma a nivel nacional. Pues igual también él tiene que, si él quiere construir una hegemonía, porque eso es lo que yo creo que a lo que le está apuntando, entonces va a tirar a fortalecer Colombia humana. La pregunta es, ¿Francia va a pensar también lo mismo en Soy Porque Somos? Y las organizaciones del movimiento social, ¿para dónde se van a ir? ¿Para el lado de Petro porque es la sombrilla que más escampa en estos momentos, o qué? Porque por ejemplo acá en el Huila estamos viendo que ya empiezan a salir candidaturas a alcaldía y gobernación de personas que nunca han hecho parte de los procesos sociales ni de los movimientos, pero que hoy quieren asumir las banderas de esos movimientos, esos procesos, ¿no? Un oportunismo político. Oportunismo tremendo. Político que nos puede llegar a perjudicar enormemente al proceso social y de transformación, ¿no? Sabemos que estás cansado de escuchar las noticias con análisis de periodistas vendidos al establecimiento. Si quieres conocer lo que pasa en Colombia desde un punto de vista independiente, alternativo y popular, escúchanos todas las semanas con un nuevo episodio de este podcast. Memoria Andante. Frente a lo que estaba hablando Gustavo de las elecciones regionales y este tema de tratar de manipular de una otra forma a X o Y candidato vendiéndolos como los productos sociales, yo creo que en la izquierda hay algo que diferencia a la derecha, y es que acá no cabe la herencia de apellido, ¿no? La izquierda no es como muchas veces hace la derecha, de que, como tú eres la hija del que fue candidato, del que fue concejal durante tantos años, entonces hereda como el apellido y una vez la posibilidad de ser concejal. Creo que en la izquierda no se maneja tanto ese tema hereditario de lo electoral, es muy diferente, y si lo van a hacer, pues van hay a cometer que ver graves errores a nivel nacional y regional. Yo sí soy más escéptico frente a esa situación, y sobre todo acá en el Huila, ¿no? Porque ya vivimos la experiencia de Rodrigo Lara. Sí, para la alcaldía de Rodrigo Lara... Es que Rodrigo Lara no se puede contar como una persona de izquierda. O sea, sí, bueno, yo ahí sí difiero completamente. Pero mucho menos su papá tampoco. Pero o sea, ¿cómo el nuevo liberalismo hacía parte de la socialdemocracia o de la derecha. Claro, Darwin, pero ¿cómo se comportó la izquierda en la campaña de Rodrigo Lara? Le apostaron al pero fin porque político. Hubo unos acuerdos. Claro, sí. hubo unos acuerdos, pero la ahorita, izquierda lo hizo, y lo estaban haciendo. Y diferente. antes de estas elecciones a las elecciones presidenciales, a la presidencia, estaban proyectándolo como gobernador, como candidato a la gobernación en el próximo año. No, él se estaba promocionando, ¿sí? Todavía no había... La gente de la izquierda pues estaba hablando de él como candidato, como el candidato de la izquierda, darle como continuidad a esa alianza que se generó. Yo creo que eso lo podemos seguir hablando en otro tipo de podcast, en otro capítulo, más bien. Para seguir, capítulo que se llama Elecciones Regionales. Y puede ser, es interesante hacer como ese análisis y entre traer la a varias izquierda y la personas derecha, de Y si otros el sectores. apellido Comotor se puede pasar o no pasar en las elecciones. Apellido Comotor. Esto
Es que propaganda no, política no pagada. Crítica. Pero crítica. continuando con el santismo en el gobierno de Petro, vamos con, yo creo que es el alfil del santismo en este gabinete ministerial, y es Alfonso Prada. O sea, Alfonso Prada tiene una historia muy peculiar, porque digamos ahorita se puede decir santista, pero no es que sea, digamos, pues son como compañeros de Juan Manuel Santos, o se conocieron, digamos, en su juventud. Si nosotros nos vamos a la historia de Juan Manuel Santos, entendemos que Juan Manuel Santos en su juventud hizo parte del nuevo liberalismo. Lo mismo pasa con Alfonso Prada. Alfonso Prada fue secretario personal de Luis Carlos Galán. Y a partir de ahí, como ya sabemos en la historia, el nuevo liberalismo fue absorbido, ¿sí se dice absorbido? ¿Está bien decidido? No, pero No. absorto significa Absorbido, otra cosa. creo que está bien decidido. Absorbido es cuando Se absorbe. Fue absorbido por bueno, fue absorbido por el Absorto no es que de queda como nuevo libre por de- el Partido Liberal. Cuando muere Luis Carlos Galán, el Partido Liberal de nuevo vuelve a... Y es lo que ha pasado en la historia del Partido Liberal, cuando hay medio una corriente que medio se sale. Tengo en la memoria 3 que han salido, que son el gaitanismo, luego el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, es que era, y con el nuevo liberalismo siempre ha pasado que con el tiempo termina volviendo a ser del Partido Liberal. Bueno, eso, perdón por el paréntesis, pero Alfonso Prada, pues es una persona que tiene un ejercicio, digamos, también muy interesante en su formación, y pues ha sido un político brillante en cierta medida. ¿Por qué santista? Porque se le metió de lleno al plebiscito por la paz, se le ha metido de lleno, digamos, también, se le metió de lleno a la segunda campaña, y digamos en cierta medida ejerció un papel interesante que mucha gente reconoce como director del SENA. ¿Por qué decimos que es la cuota? Porque desde el principio entró. Ahí nos dimos cuenta, cuando Alfonso Prada entró a la campaña de Petro, nos dimos cuenta que Aunque le el preguntaron, santismo ¿no? estaba, Le ¿no? dijeron, usted va a ser parte del gobierno, y en un comienzo dijo, no, yo estoy aquí a disposición de lo que se presente en la campaña, ¿no? Pero pues obviamente sabíamos que iba a ser una ficha fundamental del santismo al interior del gobierno de Petro, ¿no? Entonces, a eso sí, puede ser tecnócrata, que era lo que decía Darwin al principio, puede cumplir las dos funciones porque es una persona muy preparada, altamente preparada, pero obviamente sabemos que ¿Sabe qué me parece interesante de de los toldos este de- Ministerio del Interior ahorita? Es que en el tema de derechos humanos, por ejemplo, pusieron de encargado del tema de derechos humanos a Franklin Castañeda, que es un defensor de derechos humanos Reconocido a nivel reconocido nacional. a nivel nacional, que hacía parte del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, y que ha hecho parte siempre del Ejecutivo de la Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, casi que en los últimos 10 años. Que es, para aclarar, que es, digamos, en cierta medida como el movimiento de derechos humanos a nivel nacional, donde se aglutinan todas las organizaciones defensoras de derechos humanos. Entonces, de una u otra forma, conoce el panorama nacional, conoce la situación de violencia de derechos humanos, el asesinato y persecución a líderes sociales, y creo que es una ficha interesante también al interior de este ministerio. Que hay una discusión. Una decisión acertada, creo yo. Sí, pero hay una discusión también que se está dando al interior de las organizaciones defensoras de derechos humanos, y es, ¿habrá una cooptación institucional con estos nombramientos como el de Franklin Castañeda? Porque entonces la presencia de Franklin Castañeda va a nublar el ejercicio de defensa de derechos humanos para criticar el gobierno de Petro. Yo creo que el papel fundamental de todo defensor de derechos humanos es visibilizar, denunciar y acompañar la violación de derechos humanos, venga donde venga. Entonces creo que ya es una situación objetiva de una otra forma que tiene que tomar los y las defensoras de derechos humanos, y no por el hecho de que Franklin esté allí, pues quiere decir que dejemos de ser veedores de lo que está pasando. Pues eso a es lo que nivel pasa nacional, también con ¿no? el periodismo, o sea, tener una postura crítica frente a las cosas, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que ahí es importante y eso... Y sobre todo la búsqueda de la verdad, ¿no? Creo que en los derechos humanos pasa primar el bien común exactamente algo muy similar. Bien individual. Sí, claro, los derechos humanos no tienen, deberían de no tener ideología. O sea, una persona, por mucho que sea mi contrario político, si le están violando los derechos humanos en mi ejercicio como defensor de derechos humanos... Es velar porque sus derechos también, sí. Hola, hacemos este pequeño break para invitarlos a seguir nuestras redes sociales y ver todo el contenido que tenemos en Comunica Sur. Noticias, análisis, columnas, crónicas y sobre todo periodismo independiente y alternativo. Si quieres apoyarnos puedes escribirnos al DM de Comunica Sur y te contaremos cómo participar en este hermoso proyecto. Continuamos con el episodio. Y entonces, cabe preguntar. Yo tengo una opinión frente a eso, pero quiero escuchar primero lo que ustedes piensan. ¿Qué pasó con Nicaragua en la... Esa es la organización, la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos. No se había elegido todavía el representante por parte del gobierno Petro para que asistiera. Bueno, esto lo pueden ver las personas que están en nuestro Facebook Live. Esa fue la respuesta que se vio muy diplomática. Pues yo la verdad siento que eso es como la respuesta de que no se le dio cumplimiento a la clase porque no llegó el profesor y no se ha nombrado todavía. Entonces, no, es una cosa muy sencilla. Con Nicaragua hay unas disputas todavía territoriales, con un tema también marítimo, un tema marítimo más que territoriales realmente. Pues sí es territorial. Pues es territorial. Y se están, hay otras discusiones también que creo que tácticamente Petro no casó pelea en estos momentos por esa situación también, ¿no? Yo creo que también tuvo que tener peso el ejercicio que tuvo en los 2 anteriores años y que ha tenido históricamente la OEA. O sea, hay que decirlo claro, desde que mataron a Gaitán, porque la reunión en la que se creó la OEA fue en Bogotá, el día en que, por la fecha en la que mataron a Gaitán en 1948, que estaba Fidel Castro también ahí. Que estaba Fidel Castro, pero como estudiante movilizando y dice María Fernanda Cabal que es que eso fue pensado desde el castrochavismo. Pero para mí, en mi ejercicio, digamos también, y la formación que yo tengo y lo que he leído, la OEA es un ejercicio de Estados Unidos para controlar al resto de estados de América Latina. De América. Y pues en es ese algo orden como de la ideas, OTAN, ¿no? Solamente que ahorita en América no, Latina. porque la OTAN, digamos, es más militar. Pero la OEA es para hacer un ejercicio de dominio. De control la territorial. doctrina Monroe se ha visto materializada en la OEA. La doctrina del Sierra fue de Uribe. Y en ese orden de ideas, entonces vemos el ejercicio que ha tenido Almagro, lo que pasó, digamos, por ejemplo, con el golpe de estado en Bolivia, se quedaron callados. Entonces ahí vemos entonces el papel de Almagro y lo que pasó, digamos, en el golpe de estado en Bolivia, las violaciones de derechos, el doble rasero con el que está mirando el tema de derechos humanos. Entonces, yo creo que en cierta medida sí es táctico para no pelear con Nicaragua por este tema y debe estar sentándose. Mire, papá, yo no quise meterme en ese tema, en la discusión en la OEA. Sentémonos a negociar acá, cuadremos temas comerciales, de uso del territorio en la frontera marítima y tales. Pero también tiene que ver con un tema, una postura frente a la OEA que creo que se va a ir viendo más claramente más adelante. Puede ser. Y pues continuamos con los ministerios. ¿Qué pasa? Pero antes de eso, yo sí quería que cerráramos, que obviamente también hay que diferenciar que Petro no va a jugar el mismo papel que jugó la derecha durante todos estos años en esos escenarios, ¿no? Entonces también hay que mirar cuál va a ser su posición dentro de esos escenarios. Ya vemos que ha ido cambiando también, por ejemplo, la política de no reconocer al gobierno venezolano como un gobierno legítimo. Ya tenemos de una u otra forma embajadores en cada uno de los escenarios. Entonces siento que igual es un vuelco que poco a poco se va a ir dando también hacia unas decisiones diferentes de parte de un gobierno que se reconoce dentro de una izquierda moderada, sí, claro, a nivel latinoamericano. Sí, pero entonces también, digamos, hay que ver cosas. Petro no es bruto, o sea, Petro es una persona muy inteligente, sí, claro, y muy estratégico. Todo menos bruto.
De eso sí podemos decir de Duque, que sí, a ver, mentiras, no, Duque también, yo creo que más que bruto, estuvo Duque muy jugó, mal asesorado. Y jugó el papel que lo tenía pusieron que a jugar. Uh-huh. Pero sumisión. entonces, una crítica que se le hace al gobierno Duque es que ideologizó las relaciones exteriores, internacionales, que es algo que Colombia supuestamente no hacía. No solamente exteriores, o sea, a nivel nacional, tanto que criticaba al uribismo, supuestamente a que se está vendiendo una ideología castrochavista, pero realmente fueron ellos los que empezaron a ideologizar todos los escenarios políticos de la rama judicial, desde la rama ejecutiva, todos los escenarios estuvo influenciados por ellos. Por eso el declive tan profundo en otra forma de la democracia en Colombia, ¿no? Y por eso Duque pasó a ser el peor presidente de la historia también en Colombia. Por eso el estallido Debe ser social. duro uno quedar en los libros, en la historia así, Como ¿no? el peor presidente, creo que va a ser difícil que lo superen realmente. Bueno, Para y- Pastrana no le sabemos. duró hasta que llegó Duque casi 20 años después. ¿Será ¿Será que que vamos eso iba a a tener decir? un presidente peor que Iván Duque? Uy, no, ojalá que no. Podrá haber. Si en el futuro hay alguna persona que sepa de los viajes en el tiempo, mándenos una señal y nos dice sí o no, y listo. Nos dejan en los Pero comentarios. para continuar con nuestro reinado, ¿qué pasa el Ministerio de Vivienda? ¿Quién es el ministro o ministra de Vivienda? No recuerdo. Yo tengo el de educación. Si quieren vamos en la educación, porque es que yo quería hablar de educación. Dale, Alejandro dale, Gavirio. es que no has hablado casi. Pero en es porque, realidad. sí, no me han dejado. Hablemos de Alejandro Gaviria, que es un personaje tan peculiar. No, y yo siento que ahorita cuando estábamos hablando de que si el santismo, que todavía me cuestiono muchísimo ese movimiento, no sé. Pero ahorita los sismos en realidad se convirtieron en Colombia, hace mucho tiempo se convirtió. El caudillismo es lo que construye esos sismos en Colombia. Entonces yo no sé si aquí este personaje de Alejandro Gaviria realmente cabe en ese espectro del santismo. Porque yo considero que sí es una persona que no hay que desconocerlo, pues viene de una clase política alta. Entonces yo creo que sí ha estado muy presente en la política desde muy joven también. Ha ocupado cargos públicos, qué pena ahí, ha ocupado cargos públicos interesantes. También ha hecho una labor un poco en la parte pues académica, porque ha publicado bastantes revistas. Y para mí sí siento que a pesar de pues de su... no, sí ha tenido como una influencia académica, o sea, un privilegio, lo voy a llamar de esa manera. No sé si siento que a veces también como que hace parte un poco de estos ministros que llamamos que son como de cuota, de alguna manera, y no también, porque también siento que está especializado. Entonces no sé si pues estoy como, pues, me estoy haciendo ideas algo. diferentes de... Pues yo no sé, por algo fue presidenciable. O sea, yo creo que es un reconocimiento también. O sea, yo digo que la presencia en el gobierno, en el ejecutivo de Alejandro Gaviria tiene que ver con el acuerdo que hubo con el centro en la segunda vuelta. O sea, Claro, porque es que Alejandro Gaviria pues llega en la segunda vuelta. y además pues no es solamente eso. O sea, puede ser ese acuerdo, pero también vimos durante todos los debates de la primera vuelta presidencial y de las precandidaturas y todas esas cuestiones, cuando el centro tenía su lista y el pacto histórico tenía su lista, que ellos se acercaron mucho en la forma de pensar. O sea, había unas divergencias muy, muy, muy pequeñas en Algo realidad. más de ego, realmente. Sí, en cierta medida era como, porque se estaba midiendo, era la disputa de que lo que decía el centro, siempre dijo el centro, era que Petro no iba a poder ser presidente porque era una persona que generaba muchos odios, Divisiones. y muchas divisiones y toda esa cuestión. Ha sabido sortearlo. Y pues la presencia de Alejandro Gaviria también porque una persona muy preparada, fue muy buen ministro de salud, tengo entendido. Pues hizo un papel, digamos que al menos no tan nocivo para el tema del sistema, pero según igual estuve leyendo, no fue hizo un uno cambio de de los, forma. pero según estuve leyendo, para que vean un poquito cómo es en Colombia, ha sido uno de los ministros de salud, como que del Claro, además, ranking, pero de los obviamente mejores también ministros de salud. hay que mirar también por qué fue uno de los ministros, digamos que se preocupó un poco más por el tema también de la salud de los colombianos, fue porque vivió en carne propia todo el tema del cáncer, toda la situación, a pesar de ser una persona pudiente, digamos, problemática, y empezó a sentir como en carne propia las situaciones que viven muchísimos colombianos
con este tema, ¿no? Porque él modificó, tengo entendido, el post, ¿no? Esta herramienta puso que unas cosas construyó prioritarias Uribe. que no estaban de una u otra manera, pero pues digamos que pues también es cierto que no había cómo cambiar las cosas, ¿no? Porque era un gobierno también de una otra forma que no estaba buscando en mejorar las cosas, sino como en mantener de una otra forma lo mismo que venía haciendo siempre, ¿no? Esperemos que de pronto dentro de este Ministerio de Educación pueda hacer un mayor papel también, porque pues viene de ser rector también de una de las universidades más importantes Los Andes, del ajá. país. Ha hecho que la universidad también coja mayor prestigio Pero también es una crítica que le han hecho por ese lado, y es que pues no tiene experiencia más en el lado de la educación fuera de la privada, ¿no? Sí, pero pues siento que también bajo los criterios que ha planteado Petro y que le ha puesto como las líneas de trabajo, puede llegar a desarrollar un buen papel. Esperemos que realmente se logre, ¿no? A mí me parece interesante también su figura, porque no es una figura netamente, o sea, es de centro, es una persona que ha trabajado con gobiernos Y de podríamos derecha. mencionar también que es un tecnócrata Sí, es un términos tecnócrata en cierta de medida. formación. Vamos a ver cómo le va con el movimiento estudiantil o qué Con el tal tema del ICETES, con que el ya, tema La del matrícula ICETES. ya cero. nombraron a un pelado, digo un joven ahí que viene también, creo que de proceso petrista, si no estoy mal. No me acuerdo No cómo tengo es que se referencia. llama al del ICETES que nombraron. Pero bueno, que hace poco salió diciendo que dentro del ICETES lo primero era reformar todo el tema crediticio, las facilidades también de acceder a la educación de una otra forma, a esos créditos que pueden ser de una otra forma subsanables a partir de la respuesta académica y no del cobro económico, ¿no? Claro. Yo sí quería agregar sobre Alejandro Gaviria, es que también hay que ver cómo, hay que tener, digamos, como acá entre ceja y ceja, cómo se va a comportar como ministro, porque ya se probó como precandidato presidencial. O sea, Pero como ministro también, o sea, Sí, más no, bien sí. como ministro de educación. O sea, sí, pero como ministro es que esa es la cuestión. O sea, si tú lo ves, él estuvo como ministro de salud en el gobierno de Santos, Sí. luego fue rector de esta De los universidad Andes. de los Andes, y cuando le preguntaban, ¿usted es presidenciable o no es presidenciable? Él decía, no sé, y hasta que empezó la carrera presidencial en las precandidaturas, estas consultas en el centro, en la izquierda, en la derecha, y probó y se dio cuenta que era fuerte. El problema con el centro que hubo fue que contaron con un factor que no contaban, y era Ingrid Betancourt reventándolo. O sea, ella La división dentro yo del siento mismo. que ella era real, ella cuadró con el uribismo para reventarlo desde el Dividir. principio. Qué pena ser tan conspiranoico, ¿no? Bueno, pues como que nos fuimos a una tercera parte porque ya el tiempo se nos está acabando. En Comunicasur rechazamos los hostigamientos y la persecución judicial a los líderes comunitarios y periodistas alternativos. Entendemos que el Estado solo puede funcionar si se respetan los derechos humanos a todos los y las colombianas. Bueno, pues yo creo que hasta acá podríamos llegar. Este momento se nos está acabando el tiempo. Vamos para un tercer capítulo a seguir hablando. Tocó una tercera parte, así es. Bueno, el gobierno Petro nos va a seguir dando tela para cortar y para seguir, digamos, conversando al calor de un café y al calor de Neiva, ¿no, Dani? Yo creo que más que el calor de Neiva. Primero se nos va a acabar el café, pero bueno, no. Bueno, déjenos saber en los comentarios de pronto si tienen alguna crítica constructiva o destructiva. Mentiras, no, solamente constructiva. Y nada, no, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Yo creo que hablamos un poquito más de la cuenta en algunas cosas, pero pues también es cierto de que... El contexto, la coyuntura. exacto, o sea, todo da para que nos alarguemos un poquito, demos también más contexto a algunas cosas. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Y no se les olvide que empiezan las elecciones regionales. Un tema interesante. Está interesante empezar a cortar. También hacia lo tenemos ese que lado. debatir por estos lados. El Huila presente. Traer invitados e invitadas. Podríamos mirar a ver de pronto qué candidatos personas, precandidatos, o hacer algún debate, ¿no? Más que eso, podríamos mirar las tendencias dentro del pacto histórico y poder traer, sobre todo en el Huila, una de esas tres vertientes que se ha venido Está construyendo. interesante. Sí, O podría. entrevistar
salir un momento también A la gente. Sí, salir un poco de sincrónicos del estudio como tal e ir a entrevistarlos. Me parece. Bueno, Quedan queremos invitados. agradecer en el máster, no demos más largas al asunto. Ay, sí. Parecemos circo pobre. En el Dednier, máster que a está por allí en el Dednier, que máster. está por allá escondido, no quiso salir. Y obviamente a este escenario tan importante que han creado Dednier y Ángela, que se llama Sincrónicos, es un escenario muy interesante que nos va a dar mucho trabajo, o sea, nos va a permitir trabajar mucho más adelante. Así es. Chao. Chao, gracias. Chao.